¿Alguna vez has prestado algo tuyo con la mejor de las intenciones y luego descubres que lo que creías que iba a pasar era completamente diferente a la realidad? Cuando llegué a mi propia casa esa tarde, esperando encontrar una hermosa reunión familiar, lo que vi me quitó el aliento y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a mí. Yo había entregado las llaves de mi hogar, con el corazón lleno de emoción, pensando que iba a ser parte de algo especial, algo que uniría más a nuestra familia. Pero lo que descubrí ahí cambió para siempre mi percepción sobre algunas personas y me puso en una situación que jamás imaginé que tendría que enfrentar. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una confesión sobre secretos que se esconden detrás de peticiones aparentemente inocentes y decisiones que tomé después de descubrir verdades que me partieron el alma. Es controversial, va a generar debate, y sé que muchos van a cuestionar si hice lo correcto o si me extralimité, pero necesito contarla porque hay situaciones que te marcan tanto que no puedes seguir viviendo sin compartir la carga. Mi nombre es Rosa, tengo 73 años. Y toda mi vida he sido una persona que confía en la familia, que cree en los lazos de sangre, que piensa que entre parientes nos cuidamos y nos apoyamos sin condiciones. Siempre he sido la tía que está disponible para todo, la que ayuda cuando alguien necesita algo, la que nunca dice que no cuando un familiar le pide un favor. Tal vez por eso lo que pasó me dolió tanto, porque venía de alguien en quien confiaba completamente. Alguien que había sido parte de mi familia durante más de 15 años, alguien que yo había visto crecer como persona y al que había llegado a querer como a un hijo. Mi familia siempre ha sido muy unida. Somos 4 hermanas y desde que éramos niñas aprendimos que la familia es lo más importante que tenemos. Nuestros padres nos inculcaron valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de estar siempre disponibles cuando un familiar necesita ayuda. Por eso, cuando cada una de nosotras se casó, acogimos a nuestros esposos como si fueran hermanos de sangre. Mi hermana menor, Claudia, siempre había sido la más vulnerable de todas nosotras. Era la más sensible, la que más necesitaba apoyo, la que siempre había dependido del resto de la familia para tomar decisiones importantes. Cuando conoció a Roberto hace 17 años, todas nos alegramos mucho porque era exactamente el tipo de hombre que ella necesitaba. Fuerte, decidido, responsable, alguien que podía cuidarla y protegerla. Roberto había llegado a nuestras vidas cuando se casó con Claudia y desde el primer día me impresionó su forma de ser. Era un hombre trabajador, que había crecido en una familia humilde pero que se había esforzado por superarse. Tenía un negocio pequeño de venta de refacciones automotrices que había empezado desde cero, y aunque no era rico, siempre se las arreglaba para que a Claudia y a los niños no les faltara nada. Pero lo que más me gustaba de Roberto era su carácter. Era respetuoso con todas nosotras, pero no sumiso. Participaba en las conversaciones familiares con opiniones inteligentes, ayudaba en las tareas cuando había reuniones grandes, trataba a nuestras tradiciones familiares con respeto genuino. Se notaba que realmente quería ser parte de la familia, no solo el esposo de Claudia. Durante todos estos años, Roberto se había ganado un lugar especial en mi corazón. Yo nunca me casé, nunca tuve hijos propios, así que mis sobrinos siempre han sido como mis hijos. Roberto no solo me permitía tener esa relación estrecha con sus hijos, sino que la fomentaba. Siempre les decía a los niños que me respetaran como a una segunda abuela, que valoraran mi lugar en sus vidas. Roberto y Claudia habían tenido 3 hijos durante su matrimonio. María Elena, de 16 años, que era una estudiante excelente con planes de estudiar medicina. Roberto Jr., de 14 años, que había heredado la habilidad mecánica de su padre y ya hablaba de seguir con el negocio familiar. Y Sofía, de 12 años, que era artística como su madre y siempre estaba dibujando o escribiendo cuentos. Yo adoraba a esos niños más que a nada en el mundo. Eran mi orgullo, mi alegría, la razón por la cual mi vida sin hijos propios había tenido sentido. Los había cuidado cuando eran bebés, los había ayudado con sus tareas durante la primaria, había estado presente en cada graduación, cada obra de teatro escolar, cada partido de fútbol. Mi casa siempre había sido el centro de reunión para nuestra familia.
Era una casa grande que había heredado de mis padres, con un jardín amplio perfecto para que los niños jugaran, con una cocina espaciosa donde podíamos preparar comidas para grupos grandes. Durante años había sido tradición que todas las celebraciones importantes se hicieran en mi casa: cumpleaños, graduaciones, aniversarios, navidades y cualquier ocasión que requiriera reunir a toda la familia. A Roberto siempre le había gustado esa tradición. Decía que mi casa tenía algo especial que hacía que las reuniones fueran más cálidas, más íntimas. Muchas veces me había ayudado a organizar sorpresas para otros miembros de la familia y siempre se las ingeniaba para hacer que las celebraciones fueran memorables. Por eso, cuando me llamó hace 3 semanas con esa petición, no tuve ni un segundo de duda en ayudarlo. Todo había empezado un martes por la tarde. Yo estaba en mi jardín regando las plantas cuando sonó el teléfono. Era Roberto, y desde el primer momento noté una emoción especial en su voz. Tía Rosa me había dicho: ¿tiene un minutito para platicar? Necesito pedirle un favor muy especial. Claro, Roberto, le había respondido inmediatamente. Sabes que siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué necesitas? Bueno, había empezado con una risa nerviosa que interpreté como emoción. Ya sabe que el próximo sábado es el cumpleaños número 45 de Claudia. Por supuesto que lo sé, le había dicho. De hecho, ya tengo su regalo listo. ¿Ya planearon cómo lo van a celebrar? Ahí es donde entra mi favor, me había respondido. He estado planeando esto durante meses, tía Rosa. Quiero hacerle a Claudia la fiesta sorpresa más especial de su vida. Mi corazón se había llenado de ternura inmediatamente. Después de 17 años de matrimonio, Roberto seguía esforzándose por hacer feliz a mi hermana de maneras tan románticas. Eso me confirmaba que había sido la elección correcta para Claudia. ¡Qué hermoso, Roberto!, le había dicho emocionada. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, ese es el problema, me había explicado. Quiero que sea una fiesta grande, especial, pero nuestra casa es muy pequeña para todos los invitados que quiero que vengan. He estado pensando en rentar un salón, pero eso le quitaría la intimidad familiar que quiero que tenga la celebración. Entiendo perfectamente, le había respondido. Y entonces se me ocurrió, había continuado, que tal vez usted me podría prestar su casa para hacer la fiesta. Su casa es perfecta para este tipo de celebraciones, y Claudia siempre dice que ahí se siente más en familia que en cualquier otro lugar. La petición me había emocionado tanto que casi se me salen las lágrimas. Roberto, me encanta la idea. Por supuesto que puedes usar mi casa. Es más, me siento honrada de que quieras hacerlo ahí. ¿De verdad no le molesta?, me había preguntado. Sé que es mucho pedir. Para nada es mucho pedir, le había asegurado. Es una alegría poder contribuir a algo tan especial para Claudia. ¿Qué necesitas que haga? Roberto me había explicado sus planes con un detalle que me había impresionado mucho. Había pensado en todo: la decoración, la música, el menú. Incluso había coordinado con el trabajo de Claudia para asegurarse de que tuviera libre el día siguiente en caso de que la fiesta se extendiera hasta tarde. He invitado a toda la familia, me había contado, a sus amigas de la preparatoria que ahora viven en otras ciudades, a algunos compañeros de trabajo que la aprecian mucho. Quiero que sea una celebración completa de todo lo que significa Claudia para todas las personas que la conocen. Roberto, me parece una idea preciosa, le había dicho. ¿A qué hora necesitas la casa? La fiesta va a empezar como a las 6 de la tarde, me había explicado. ¿Cree que podría estar libre desde las 3 para decorar y preparar todo? Por supuesto, de hecho, si quieres, puedo ayudarte con los preparativos. Puedo encargarme de la decoración o de preparar algunas botanas caseras que sé que le gustan a Claudia. ¡Ay, tía Rosa! Eso sería increíble, me había respondido con una gratitud que sonaba completamente genuina. Pero no quiero que se moleste demasiado. Para nada es molestia, le había asegurado. Es un placer ayudar a organizar algo tan bonito para Claudia. Además, ya sabes que a mí me encanta organizar fiestas. Durante la siguiente semana, Roberto y yo habíamos estado en contacto constante coordinando todos los detalles. Él se había encargado de las invitaciones. Había contratado a alguien para que trajera la música. Había ordenado un pastel hermoso en la mejor pastelería de la ciudad. Me había contado que algunas de las amigas de Claudia venían de otras ciudades especialmente para la fiesta.
que algunos familiares que no habíamos visto en años habían confirmado su asistencia. Según Roberto, iba a ser una reunión familiar como no habíamos tenido en mucho tiempo. Tía Rosa me había dicho en una de nuestras conversaciones: no sabe lo emocionado que estoy. Claudia ha estado pasando por algunos momentos difíciles últimamente, con el estrés del trabajo y los problemas con los niños adolescentes. Esta sorpresa le va a subir el ánimo como nada más podría hacerlo. Era cierto que Claudia había estado más estresada de lo normal. Su trabajo como administrativa en una empresa de seguros se había vuelto más demandante. Y los 3 niños estaban en esa etapa complicada de la adolescencia, donde todo les parece injusto y difícil. Había comentado varias veces en las últimas semanas que se sentía abrumada, que a veces no sabía cómo manejar todas sus responsabilidades. Una sorpresa como la que Roberto estaba planeando era exactamente lo que Claudia necesitaba para recordar lo amada que era, lo importante que era para todas las personas en su vida. Durante la segunda semana de preparativos, Roberto me había pedido que lo acompañara a escoger algunas decoraciones especiales. Habíamos ido a varias tiendas buscando cosas que reflejaran la personalidad de Claudia. Flores en sus colores favoritos, fotografías familiares para crear un mural de recuerdos, pequeños detalles que mostraran cuánto la conocía y la amaba. Tía Rosa me había dicho mientras escogíamos centros de mesa: ¿cree que Claudia va a sospechar algo? Me da miedo que se dé cuenta de que estamos planeando algo. Roberto, Claudia es muy inteligente, pero también confía mucho en ti, le había respondido. Si le dices que vas a estar ocupado con trabajo o que tienes que salir por alguna diligencia, ella te va a creer. Además, está tan ocupada con sus propias responsabilidades que probablemente no vas a notar comportamientos raros. Eso espero, me había dicho, porque quiero que la sorpresa sea completa. Quiero ver su cara cuando abra la puerta y vea a toda su familia y amigos esperándola. Durante la tercera semana, habíamos finalizado todos los detalles. Roberto había confirmado la asistencia de más de 30 personas. Había arreglado para que Claudia saliera de la casa el sábado por la tarde con alguna excusa. Y habíamos acordado que los invitados empezarían a llegar a las 5:30 para estar todos listos cuando ella regresara a las 6. Yo me había comprometido a llegar a las 4 para ayudar con la decoración y para preparar las botanas caseras que había prometido hacer. Durante esa semana, había estado cocinando y congelando diferentes platillos para tener todo listo el día de la fiesta. El viernes por la noche, Roberto había pasado por mi casa para recoger las llaves, como habíamos acordado. Tía Rosa me había dicho cuando llegó: no sabe lo agradecido que estoy con usted por todo esto. Esta sorpresa no habría sido posible sin su ayuda y su generosidad. Roberto, para mí es un honor poder contribuir a la felicidad de Claudia, le había respondido. Mañana va a ser un día hermoso. Estoy seguro de que sí, me había dicho con una sonrisa que me había parecido un poco nerviosa, pero que interpreté como emoción natural antes de un evento tan importante. Claudia va a estar tan sorprendida y tan feliz cuando vea todo lo que hemos preparado para ella. Le había entregado las llaves con una sonrisa enorme, imaginándome la alegría de mi hermana al día siguiente al ver cuánto la amaban todas las personas importantes en su vida. ¿A qué hora necesita que llegue mañana?, le había preguntado. ¿Le parece bien como a las 4? Así tenemos tiempo de decorar todo perfectamente antes de que empiecen a llegar los invitados. Perfecto. Ahí estaré a las 4 en punto con todas las botanas listas. Roberto me había dado un abrazo de agradecimiento antes de irse. Tía Rosa, usted es la mejor. Claudia es muy afortunada de tener una hermana como usted. Esa noche me había acostado con una emoción que me había mantenido despierta durante horas. Me imaginaba la casa decorada hermosamente, a Claudia llegando sin sospechar nada, la expresión de sorpresa y alegría en su cara cuando viera a todos sus seres queridos reunidos para celebrarla. El sábado por la mañana me había levantado más temprano de lo normal, llena de energía para preparar todo lo que había prometido para la fiesta. Había cocinado con especial cuidado, preparando todos los platillos favoritos de Claudia, asegurándome de que todo estuviera perfecto para su día especial. Como a las 2 de la tarde, cuando ya tenía todo listo y perfectamente empacado, decidí que podía llegar a mi casa un poco más temprano de lo acordado. Roberto había dicho que estaría ahí desde las 3 preparando cosas,
y pensé que tal vez podía ayudarlo con tareas adicionales que se le hubieran olvidado o que hubieran surgido a último momento. Cargué mi coche con todas las bandejas de comida que había preparado y manejé hacia mi casa con el corazón lleno de anticipación. Estaba tan emocionada de ser parte de esa sorpresa tan especial para mi hermana querida. Cuando llegué a mi cuadra como a las 2:30, lo primero que noté fue que ya había varios coches estacionados afuera de mi casa. Eso me extrañó un poco, porque Roberto había dicho claramente que los invitados llegarían después de las 5:30, y aún eran las 2:30 de la tarde. Pero pensé que tal vez algunos familiares cercanos habían llegado temprano para ayudar con los preparativos, o que tal vez Roberto había cambiado el horario y se le había olvidado avisarme. Sin embargo, cuando me acerqué más y pude ver mejor los coches estacionados, me di cuenta de que no reconocía ninguno de ellos. No eran de mis hermanas, ni de mis sobrinos, ni de ninguna de las amigas de Claudia que yo conocía. Eran coches más nuevos y más caros de lo que normalmente manejaba nuestra familia. Uno era una camioneta negra muy grande con vidrios polarizados. Otro era un sedán blanco que parecía de agencia. Había también un coche deportivo rojo que definitivamente no pertenecía a nadie que yo conociera. Estacioné mi coche en la calle, a una distancia desde donde podía ver mi casa, pero sin bloquear la entrada, y me quedé sentada por unos minutos tratando de entender qué estaba pasando. Podía escuchar voces desde adentro de mi casa, pero no las reconocía como voces de mi familia. Tampoco sonaban como voces de gente preparando una fiesta sorpresa. Sonaban más serias, más formales, como si estuvieran teniendo algún tipo de reunión de negocios. Una sensación extraña empezó a crecer en mi estómago. Algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué era. Bajé del coche con las bandejas de comida en las manos y caminé hacia la entrada de mi casa. Mientras me acercaba, las voces se escuchaban más claramente, y definitivamente no eran conversaciones sobre decoraciones o sorpresas de cumpleaños. Escuchaba palabras como números, porcentajes, calendarios de pago, garantías, palabras que no tenían nada que ver con una fiesta familiar. Cuando llegué a la puerta principal, me di cuenta de que estaba cerrada con llave, lo cual era normal considerando que Roberto había estado preparando una sorpresa. Toqué el timbre esperando que me abriera con la sonrisa emocionada de alguien que está organizando algo especial. No hubo respuesta inmediata. Toqué otra vez, más insistentemente. Después de lo que me parecieron varios minutos, escuché pasos acercándose a la puerta desde adentro. Cuando se abrió, apareció Roberto, pero su expresión no era para nada la que esperaba ver. No se veía emocionado, ni preparativo para una fiesta. Se veía nervioso, incómodo, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo que no debería estar haciendo. Tía Rosa me había dicho con una voz extraña que no le había escuchado nunca: ¿qué hace aquí tan temprano? La pregunta me había extrañado mucho. ¿Qué hacía ahí? Era mi casa, y había acordado llegar a las 4 para ayudar con los preparativos. Llegar media hora antes no debería ser un problema. Vine a ayudar con la decoración para la fiesta de Claudia, le había respondido mostrándole las bandejas de comida. Traje todas las botanas que preparé para la celebración. Ah, sí, las botanas, había dicho Roberto, pero su expresión no mostraba ningún reconocimiento real de lo que yo estaba diciendo. Es que, bueno, tuvimos que cambiar un poco los planes. ¿Cambiar los planes? Le había preguntado inmediatamente preocupada. ¿Qué pasó? ¿Claudia se enteró de la sorpresa? ¿Se canceló la fiesta? No, no es eso. Me había respondido, pero se veía cada vez más incómodo e inquieto. Seguía bloqueando la entrada con su cuerpo, como si no quisiera que yo viera hacia adentro de mi propia casa. Es que los invitados llegaron más temprano de lo esperado, había continuado, y estamos en medio de la preparación de la sorpresa. Todo está un poco desordenado ahora mismo. Desde adentro de mi casa, podía seguir escuchando esas voces masculinas que no reconocía, hablando en tonos serios sobre cosas que definitivamente no tenían que ver con preparativos para una fiesta de cumpleaños. Roberto le había dicho, tratando de mantener la calma: «Puedo pasar. Es mi casa», y prometí ayudar con la decoración. Vi cómo Roberto dudaba, como si estuviera calculando mentalmente qué respuesta darme. Era una expresión que nunca había visto en él.
una expresión de alguien que está tratando de inventar una mentira convincente sobre la marcha. Tía Rosa, me había dicho finalmente, ¿por qué no regresa como a las 5? Para entonces ya vamos a tener todo listo y la podremos recibir mejor para ultimar los detalles finales. Esa respuesta me había alarmado completamente. En 17 años de conocer a Roberto, él nunca me había tratado así. Nunca me había hecho sentir que no era bienvenida en ningún lugar, y mucho menos en mi propia casa. Siempre había sido respetuoso, pero también cálido, familiar, como debe ser la relación entre una mujer y el esposo de su hermana. Roberto le había dicho con más firmeza, quiero entrar a mi casa ahora. No entiendo por qué me estás pidiendo que me vaya cuando vine específicamente para ayudar con algo que planeamos juntos. En ese momento, se había acercado a la puerta otro hombre que yo no conocía. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, bien vestido, con un traje caro, pero con una presencia que inmediatamente me había puesto nerviosa. No era el tipo de persona que esperaría encontrar en una fiesta sorpresa familiar. Era el tipo de persona que uno asocia con reuniones de negocios formales, con cosas serias e importantes. ¿Hay algún problema aquí?, le había preguntado a Roberto con una voz autoritaria. No, ningún problema, había respondido Roberto rápidamente, pero podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Es solo que mi tía llegó un poco más temprano de lo esperado. ¿Tu tía?, había preguntado el hombre mirándome de arriba abajo con una expresión que no me había gustado para nada. No era una mirada amigable o curiosa, era una mirada evaluativa, como si estuviera calculando si yo representaba algún tipo de amenaza o problema. Ella sabe sobre... había empezado a preguntar el hombre, pero Roberto lo había interrumpido antes de que pudiera terminar la pregunta. No, había dicho Roberto inmediatamente. Ella no sabe nada de nada. En ese momento me había dado cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Esa conversación entre Roberto y el desconocido claramente se refería a algo que yo se suponía que no debía saber. Algo que estaba pasando en mi propia casa, sin mi conocimiento o consentimiento. Roberto le había dicho con una voz que empezaba pues a subir de tono. ¿Dónde está Claudia? Claudia está en casa de su mamá, me había respondido. Va a llegar más tarde para la sorpresa. Y esta reunión que están teniendo aquí es para preparar su fiesta de cumpleaños. Vi cómo Roberto y el otro hombre intercambiaron una mirada que me había confirmado completamente lo que ya empezaba a sospechar. Esta no era una reunión para preparar una fiesta sorpresa. Esta era algo completamente diferente. Algo que Roberto había planeado desde el principio usar mi casa para hacer. Algo para lo cual la historia de la fiesta de cumpleaños había sido solo una excusa. Roberto, le había dicho, mirándolo directamente a los ojos con toda la autoridad que pude reunir, quiero saber exactamente qué está pasando en mi casa, ahora mismo. El hombre desconocido había dado un paso adelante, colocándose entre Roberto y yo de una manera que me había hecho sentir aún más incómoda. Señora, me había dicho con una voz que trataba de sonar cortés, pero que tenía un tono claramente amenazante. Creo que es mejor que regrese más tarde. Estamos en medio de una reunión privada que no la concierne. Una reunión privada en mi casa, le había respondido elevando la voz. ¿Y quién es usted para decirme cuándo puedo o no puedo entrar a mi propia propiedad? Roberto se había puesto visiblemente desesperado. Podía ver el sudor en su frente, la tensión en todo su cuerpo, el pánico en sus ojos. Tía Rosa, por favor, me había suplicado. Confíe en mí. Solo necesito un par de horas más y después le explico todo. Le prometo que todo va a tener sentido. No, le había dicho categóricamente. ¿Me vas a explicar todo ahora en este momento? ¿O voy a entrar a ver por mí misma qué está pasando en mi casa? En ese momento había escuchado voces más fuertes desde adentro de mi casa. Voces que claramente estaban discutiendo sobre números, sobre dinero, sobre plazos y porcentajes. Voces que confirmaban que lo que estaba pasando adentro no tenía absolutamente nada que ver con los preparativos de una fiesta de cumpleaños. Sin esperar más permisos o explicaciones, había empujado suavemente a Roberto hacia un lado y había entrado a mi propia casa. Lo que vi en mi sala me había quitado completamente el aliento. Había aproximadamente 10 hombres sentados alrededor de mi mesa de comedor familiar, la misma mesa donde habíamos celebrado tantas Navidades, tantos cumpleaños,
tantas reuniones familiares llenas de amor y alegría. Pero ahora, esa mesa estaba cubierta de papeles que claramente eran documentos de negocios, computadoras portátiles, calculadoras y lo que parecían ser fajos considerables de billetes organizados en pilas. No había ni un solo globo de cumpleaños. No había ni una sola decoración festiva. No había nada que se pareciera remotamente a los preparativos de una fiesta sorpresa familiar. Todos los hombres me habían mirado cuando entré, y el ambiente se había tensado inmediatamente de una manera que me había hecho entender que mi presencia ahí no solo era inesperada, sino problemática. ¿Quién es ella?, había preguntado uno de los hombres con una voz que no trataba de ocultar su molestia. «Es la dueña de la casa», había respondido Roberto con una voz completamente derrotada. «¿Y ella está al tanto del negocio?», había preguntado otro hombre. «No», había respondido Roberto inmediatamente. «Ella no sabe nada de nada». En ese momento había entendido completamente la magnitud del engaño. Roberto no me había pedido mi casa para hacer una fiesta sorpresa para Claudia. Me había pedido mi casa para tener una reunión de negocios que claramente no quería que nadie de la familia supiera que estaba teniendo. Había usado mi amor por Claudia, mi disposición para ayudar a la familia, mi confianza en él, para conseguir un lugar donde hacer algo que evidentemente requería discreción y privacidad. Roberto, le había dicho tratando de mantener mi voz controlada a pesar de la rabia que estaba creciendo dentro de mí. ¿Qué clase de negocio es este? Uno de los hombres se había levantado de la mesa. Era un hombre corpulento, con cara de pocos amigos, que me había mirado de una manera que me había hecho sentir genuinamente intimidada. «Señora», me había dicho, «creo que es mejor que se vaya y regrese más tarde. Esto no es asunto suyo. Esto es asunto mío», le había gritado sin poder contenerme más. «Esta es mi casa, esta es mi mesa. Y este hombre me mintió para poder usar mi propiedad para algo que obviamente no es legal». Vi cómo todos los hombres en la mesa se habían puesto visiblemente tensos cuando mencioné la palabra legal. El hombre que parecía ser el líder del grupo me había mirado con una intensidad que me había hecho entender inmediatamente que estaba en una situación mucho más seria y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado. «Señora», me había dicho con una voz fría y calculadora, «su sobrino nos había asegurado que usted era una persona discreta, una persona en quien se podía confiar para no hacer preguntas incómodas». «¿Confiar para qué exactamente?», le había preguntado, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. «Para permitirnos usar su casa para nuestras reuniones de negocios sin interferencias innecesarias», me había respondido. En ese momento había entendido que Roberto no solo me había mentido sobre la fiesta de cumpleaños, me había representado ante estos hombres como alguien que estaba dispuesta a prestar mi casa para sus actividades, fuera lo que fuera que estuvieran haciendo. «Roberto», le había dicho, volteándome hacia él con una furia que nunca había sentido hacia él. «¿Le dijiste a esta gente que yo sabía de sus reuniones?». Roberto no había podido mirarme a los ojos. «Tía Rosa, yo necesitaba un lugar seguro y privado para reunirme con estos señores para discutir algunos negocios. Y su casa es perfecta porque está en una zona residencial tranquila, donde nadie sospecha». «¿Y qué clase de negocios son estos que necesitan un lugar seguro y privado?», le había preguntado, aunque por la tensión en el ambiente ya empezaba a tener mis sospechas. Uno de los hombres más jóvenes de la mesa se había reído con una risa que me había puesto la piel de gallina. «Señora», me había dicho, «mejor no haga preguntas cuyas respuestas no quiere escuchar». En ese momento había entendido que Roberto me había metido en algo peligroso. Fuera lo que fuera que estos hombres estuvieran haciendo, no era legal, y probablemente tampoco era seguro. Y ahora mi casa estaba siendo usada como sede para esas actividades sin mi conocimiento o consentimiento. Roberto le había dicho con una voz que temblaba tanto de miedo como de rabia: «¿Claudia sabe algo de esto?». «No», me había respondido inmediatamente. «Claudia no sabe absolutamente nada, y no puede saber nada». «¿Por qué no puede saber nada?». Roberto se había quedado callado, mirando al piso. «Contéstame», le había gritado. «¿Por qué tu esposa no puede saber en qué clase de negocios andas metido?». El líder del grupo se había levantado de la mesa y se había acercado a nosotros con una presencia que me había hecho retroceder instintivamente. «Señora»,
me había dicho con una voz que no dejaba lugar a discusión. Creo que ya escuchó demasiado. Y creo que necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esta situación inesperada. En ese momento había sabido con absoluta certeza que estaba en peligro real. Estos no eran hombres de negocios legítimos, que simplemente necesitaban un lugar tranquilo para reunirse. Y Roberto me había puesto en el medio de algo de lo que, posiblemente, no iba a poder salir fácilmente. Pero también había sabido que tenía que proteger a mi familia, especialmente a Claudia y a los niños, de las consecuencias de las decisiones irresponsables de Roberto. Lo que iba a hacer en los siguientes minutos iba a determinar no solo mi seguridad personal, sino el futuro de toda mi familia. El líder del grupo me había mirado con una intensidad que me había hecho entender que esta no era una situación de la que podía simplemente irme caminando como si nada hubiera pasado. Señora, me había dicho acercándose aún más, su sobrino nos aseguró que usted era una persona que entendía la importancia de la discreción en los negocios. ¿Es eso cierto? Había mirado a Roberto, que tenía la cara más pálida que había visto en mi vida. Después había mirado a todos los hombres sentados en mi mesa de comedor familiar, rodeados de dinero en efectivo y papeles que claramente no querían que nadie más viera. Roberto le había dicho, ignorando completamente al otro hombre, ¿en qué exactamente me has metido? Tía Rosa, me había respondido con una voz que apenas podía controlar. Estos señores son prestamistas privados. Yo necesitaba capital para expandir mi negocio de refacciones, y los bancos tradicionales no me quisieron prestar la cantidad que necesitaba. ¿Prestamistas privados? Lo había interrumpido. ¿Y por qué necesitan reunirse en mi casa? ¿Por qué no en una oficina o en un banco normal? Uno de los hombres más jóvenes de la mesa se había reído con una risa que me había hecho entender inmediatamente que estábamos hablando de algo mucho más serio que préstamos bancarios convencionales. Porque nosotros no somos un banco convencional, señora, me había dicho con una sonrisa que no había llegado a sus ojos. En ese momento había entendido completamente en qué estaba metido Roberto. Estos eran agiotistas, prestamistas ilegales, gente que prestaba dinero con intereses exorbitantes y que cobraba de maneras que definitivamente no querían que las autoridades conocieran. Roberto, le había dicho, sintiéndome físicamente enferma, ¿cuánto dinero les debes a estos señores? Roberto no había podido hablar. Una cantidad considerable, había respondido el líder por él. Y como su sobrino está teniendo dificultades para cumplir con el calendario de pagos acordado, hemos tenido que explorar formas alternativas de compensación. ¿Qué tipo de formas alternativas? Había preguntado, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Su casa es muy útil para nuestras operaciones, me había respondido otro de los hombres. Es respetable, está en una zona donde nadie sospecha actividades inusuales y aparentemente la dueña es una señora discreta que no hace preguntas incómodas. Yo nunca acepté que mi casa fuera parte de ningún pago, les había gritado. Pero su sobrino nos aseguró que sí, me había respondido el líder. Y ahora que usted está al tanto de nuestro arreglo, necesitamos estar seguros de que va a mantener la discreción apropiada. La amenaza implícita en sus palabras había sido completamente clara. Ya no era solo cuestión de echar a estos hombres de mi casa, era cuestión de mi seguridad personal y la seguridad de mi familia. ¿Claudia sabe que Roberto les debe dinero? Había preguntado. Su hermana no sabe nada. Me había respondido Roberto con lágrimas en los ojos. Y no puede saberlo porque si se entera va a querer que vendamos la casa y el negocio para pagarles. Y eso no va a ser suficiente para cubrir toda la deuda. ¿Cuánto dinero es exactamente? Había insistido. Roberto se había quedado callado otra vez. 200,000 pesos de capital, había respondido el líder. Más intereses acumulados, que ya van en otros 150,000 pesos. Y como su sobrino no ha podido cumplir con los pagos mensuales acordados, los intereses siguen creciendo. 350,000 pesos. Una cantidad astronómica que Roberto claramente no tenía manera de pagar y que aparentemente estaba tratando de saldar usando mi casa como oficina para las operaciones ilegales de estos hombres. Y si Roberto no puede seguir pagando de manera tradicional, había continuado el líder, necesitamos asegurar otras formas de compensación, como el uso regular de esta casa para nuestras reuniones de negocios, o como la participación de otros miembros de la familia en nuestras operaciones,
había agregado otro de los hombres mirándome de una manera que me había hecho entender que se refería específicamente a mí. En ese momento había tomado la decisión más arriesgada de mi vida, una decisión que podía salvar a mi familia o podía ponernos a todos en aún más peligro. Señores, les había dicho con una calma que no sentía para nada. Necesito hablar con Roberto en privado durante unos minutos. ¿Pueden darnos un momento? El líder me había mirado con sospecha evidente. ¿Para qué? Para discutir cómo vamos a manejar esta situación de manera que sea beneficiosa para todas las partes involucradas, le había respondido. Los hombres se habían mirado entre ellos durante un momento que me había parecido eterno. 5 minutos, había dicho finalmente el líder. Pero no traten de hacer nada estúpido. Tenemos maneras de asegurar que los problemas no se salgan de control. Había tomado a Roberto del brazo y lo había llevado hacia mi cocina, donde podíamos hablar sin que nos escucharan completamente, aunque sabía que probablemente nos estaban vigilando. Roberto, le había susurrado, ¿hay alguna manera de que salgas de esta deuda sin involucrar más a la familia? No, me había respondido con desesperación. Ya empeñé todo lo que tengo de valor. Ya vendí el equipo más caro del taller. Ya saqué préstamos de todas las fuentes legales que pude encontrar. Esta era literalmente mi última opción. ¿Y si no puedes seguir pagándoles con el uso de mi casa? Roberto me había mirado con un terror que nunca os había visto en sus ojos. Tía Rosa, esta gente no acepta un no como respuesta. Si no les doy lo que quieren, van a ir directamente por Claudia, por los niños. Me han hecho entender que mis problemas se pueden volver problemas de toda la familia muy rápidamente. ¿Te han amenazado directamente? No con palabras específicas, pero me han mostrado fotos de los niños saliendo de la escuela. Me han mencionado la dirección de la oficina donde trabaja Claudia. Me han hecho saber que saben exactamente dónde encontrar a toda mi familia si es necesario. En ese momento había entendido que la situación era aún más grave de lo que había pensado. Estos hombres no solo estaban usando mi casa para sus operaciones ilegales, estaban amenazando a toda mi familia para asegurar la cooperación de Roberto. Roberto, le había dicho, voy a arreglar esto, pero vas a tener que hacer exactamente lo que yo te diga, sin preguntas, sin discusiones. ¿Qué vas a hacer? Me había preguntado con pánico. Algo que estos hombres no se van a esperar de una señora de 73 años, le había respondido. Habíamos regresado a la sala donde los hombres nos estaban esperando con impaciencia evidente. ¿Ya decidieron cómo vamos a proceder?, había preguntado el líder. Sí, le había respondido con toda la firmeza que había podido reunir. Decidimos que ustedes se van a ir de mi casa en este momento y que nunca más van a regresar. Todos los hombres se habían mirado entre ellos y después se habían reído de una manera que me había hecho entender que no tomaban mi declaración en serio. Señora, me había dicho el líder, creo que no entiende la seriedad de la situación. Su sobrino nos debe una cantidad considerable de dinero y nosotros no somos el tipo de gente que simplemente se va sin cobrar lo que se le debe. Entiendo perfectamente la seriedad de la situación, le había respondido. Y también entiendo que ustedes no son el tipo de gente que quiere que las autoridades sepan dónde se reúnen para hacer sus negocios. ¿Nos está amenazando?, me había preguntado otro de los hombres con una voz peligrosa. Les estoy informando sobre la realidad de su situación, le había respondido. En este momento mi vecino de al lado, que es comandante de la policía local jubilado, pero que mantiene contactos muy estrechos con la fuerza activa, está recibiendo una llamada de su esposa, informándole que hay una reunión muy sospechosa en la casa de la señora Rosa, con múltiples vehículos desconocidos y hombres que parecen estar conduciendo negocios de naturaleza cuestionable. Era una mentira completa. Mi vecino no era policía y su esposa no estaba llamando a nadie, pero estos hombres no tenían manera de verificar la información inmediatamente. Ustedes tienen exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias y salir de mi propiedad antes de que llegue la unidad de investigación, había continuado. O podemos esperar a que lleguen y explicarles a todos exactamente qué clase de negocios estaban conduciendo en una casa de una ciudadana de la tercera edad. Había visto cómo la expresión de todos los hombres había cambiado drásticamente. El líder me había mirado con una mezcla de respeto y rabia que me había confirmado que mi estrategia estaba funcionando. Señora, me había dicho con una voz controlada pero claramente amenazante, está cometiendo un error muy grande.
Nosotros tenemos maneras de tratar con personas que nos causan problemas innecesarios. Y yo tengo maneras de tratar con personas que usan mi propiedad para actividades ilegales sin mi consentimiento, le había respondido. Ahora tienen 9 minutos. Los hombres habían empezado a recoger sus papeles y su dinero con una rapidez que me había confirmado que efectivamente no querían ser encontrados por las autoridades. Roberto me había mirado con una expresión de terror absoluto. Tía Rosa, me había susurrado. ¿Qué va a pasar ahora? Ellos van a venir por mí, por Claudia, por los niños. No si haces exactamente lo que te voy a decir, le había respondido en voz baja. En menos de 10 minutos, todos los hombres habían recogido sus pertenencias y se habían dirigido hacia la salida. El líder había sido el último en irse. Señora, me había dicho antes de salir, esto no se queda así. Su sobrino todavía nos debe una cantidad considerable de dinero. Y una forma u otra vamos a recuperar nuestra inversión. Su sobrino va a pagarles lo que les debe, le había dicho. Pero va a ser de manera legal, con documentación apropiada y bajo supervisión de las autoridades correspondientes. Cuando se habían ido todos, Roberto se había desplomado en una de mis sillas de comedor. Tía Rosa, me había dicho con una voz quebrada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora van a estar más enojados que antes. Van a buscar maneras de vengarse. Roberto, le había respondido. Vamos a hacer algo que debiste haber hecho desde el principio. Vamos a involucrar a las autoridades apropiadas y vamos a resolver esta situación de manera legal. No puedo ir a la policía, me había dicho inmediatamente. Si denuncio a estos hombres, van a saber que fui yo quien los delató. Van a ir directamente por mi familia. Roberto, le había dicho sentándome frente a él. Estos hombres ya van a ir por tu familia de todas maneras si no pueden cobrar su dinero. La única diferencia es si va a ser con la protección de las autoridades o sin ella. Roberto había empezado a llorar de una manera que me había partido el corazón. Tía Rosa, arruiné todo. Perdí dinero en inversiones estúpidas. Me metí con gente peligrosa para tratar de recuperarlo. Y ahora puse en riesgo a toda la familia que amo. Sí, le había dicho, sin tratar de suavizar la realidad. Hiciste todo eso, pero ahora vamos a arreglarlo de la manera correcta, aunque sea doloroso. ¿Qué significa eso? Significa que le vamos a decir toda la verdad a Claudia. Significa que vamos a ir juntos a denunciar a estos hombres ante las autoridades apropiadas. Significa que vamos a buscar maneras legales de resolver tus deudas, aunque eso signifique perder la casa, el negocio y empezar completamente de nuevo. Pero Claudia me va a dejar si se entera de todo esto, había dicho Roberto. Tal vez, le había respondido honestamente. Pero también es posible que te apoye para salir adelante si ve que estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus decisiones y a resolverlas de manera honesta. Y si decide que no puede perdonarme, entonces vas a tener que aceptar esa consecuencia también, le había dicho. Roberto, cuando tomas decisiones que ponen en riesgo a tu familia, tienes que estar preparado para que tu familia tome decisiones sobre ti también. Esa noche, Roberto y yo habíamos ido a casa de Claudia y le habíamos contado toda la verdad. Su reacción había sido exactamente la que yo esperaba. Primero, shock completo. Después, una rabia que nunca había visto en mi hermana menor. Después, una determinación férrea para proteger a sus hijos. Roberto le había dicho a su esposo con una voz que temblaba de furia. Mañana mismo vamos a ir a la policía a denunciar a estos hombres. Mañana mismo vas a ir a un abogado para explorar todas las opciones legales para resolver tus deudas. Y mañana mismo vas a ir a un consejero financiero para que nunca más en tu vida tomes decisiones económicas sin supervisión profesional. ¿No me vas a dejar?, le había preguntado Roberto con una voz de niño asustado. No sé, le había respondido Claudia con una honestidad brutal. Tengo que procesar el hecho de que el hombre con quien he estado casada durante 17 años me mintió sobre algo tan importante. Tengo que entender cómo vas a garantizar que nunca más vas a poner en riesgo la seguridad de nuestros hijos. ¿Pero vas a darme una oportunidad de arreglar las cosas? Claudia había mirado a Roberto durante un momento muy largo. Si demuestras con acciones, no solo con palabras, que estás dispuesto a hacer todo lo necesario para resolver esto legalmente y transparentemente, entonces vamos a ver si podemos reconstruir la confianza. Pero si hay una sola mentira más,
Una sola decisión tomada sin consultarme, una sola señal de que no has aprendido la lección, entonces sí me voy y me llevo a los niños. Los siguientes meses habían sido extraordinariamente difíciles para toda la familia. Roberto y Claudia habían tenido que vender su casa para pagar una parte considerable de la deuda. Roberto había tenido que declararse en bancarrota y cerrar su negocio. Claudia había tenido que buscar un trabajo adicional de medio tiempo para ayudar a mantener a la familia mientras Roberto buscaba empleo estable. Pero lo más importante era que habían denunciado a los agiotistas ante las autoridades apropiadas. Mi información sobre sus operaciones, combinada con la evidencia que Roberto podía proporcionar sobre sus métodos de cobro y amenazas, había resultado en una investigación que había desarticulado toda su red de operaciones ilegales en la ciudad. Varios de los hombres que habían estado en mi casa ese día habían sido arrestados y procesados por múltiples cargos relacionados con usura, extorsión y amenazas. La investigación había revelado que tenían una red de casas en diferentes colonias que usaban para sus reuniones y que habían estado amenazando a múltiples familias de maneras similares a como habían amenazado a la nuestra. Roberto había cooperado completamente con las autoridades durante toda la investigación. Su testimonio había sido crucial para demostrar los métodos que estos hombres usaban para coaccionar a sus deudores y para involucrar a familias enteras en sus operaciones ilegales. Un año después de esa tarde terrible en mi casa, Roberto había conseguido un trabajo estable como supervisor en una empresa de construcción. No ganaba tanto como cuando tenía su propio negocio, pero era un ingreso legal y confiable. Claudia había decidido mantener su trabajo adicional porque le gustaba la independencia económica que le daba. Habían alquilado una casa más pequeña en una colonia menos cara, pero era un hogar donde todos se sentían seguros y donde no había secretos financieros. Roberto le daba a Claudia acceso completo a todas sus cuentas bancarias y le consultaba todas las decisiones económicas, por pequeñas que fueran. Los niños habían tenido que cambiar de escuela y adaptarse a un estilo de vida más modesto, pero habían demostrado una resistencia y una madurez que me habían enorgullecido enormemente. María Elena había conseguido una beca académica para seguir con sus planes de estudiar medicina. Roberto Jr. había empezado a trabajar medio tiempo los fines de semana para ayudar con los gastos familiares. Sofía había canalizado sus sentimientos sobre toda la situación a través de su arte, creando obras que reflejaban tanto el dolor como la esperanza de la experiencia familiar. Roberto y Claudia habían empezado a asistir a terapia de pareja para reconstruir la confianza en su matrimonio. Había sido un proceso lento y difícil, pero ambos estaban comprometidos con hacer que funcionara. Tía Rosa, me había dicho Claudia 6 meses después de toda la crisis. Gracias por tener el valor de confrontar esa situación cuando Roberto y yo no pudimos hacerlo. Si usted no hubiera actuado como lo hizo, probablemente habríamos terminado mucho peor de lo que terminamos. Claudia le había respondido: Roberto cometió errores terribles, pero cuando se vio forzado a elegir entre seguir mintiendo y decir la verdad, eligió la verdad. Eso cuenta para algo. ¿Usted cree que hice bien en no dejarlo?, me había preguntado. Creo que hiciste bien en darle la oportunidad de demostrar que había aprendido la lección, le había dicho. Pero también creo que hiciste bien en establecer límites claros sobre lo que estás dispuesta a tolerar. Roberto sabe que si vuelve a traicionar tu confianza, las consecuencias van a ser definitivas. Mi relación con Roberto también había cambiado permanentemente. Ya no era la misma confianza ciega que había tenido durante 17 años. Ahora era una relación basada en el perdón, pero también en la vigilancia. Roberto sabía que yo estaba observando, que estaba evaluando constantemente si había realmente aprendido de sus errores. Tía Rosa, me había dicho Roberto en una conversación que habíamos tenido a solas varios meses después de la crisis. Sé que ya nunca va a confiar en mí como antes, y entiendo por qué. Roberto le había respondido: la confianza se gana con acciones consistentes durante periodos largos de tiempo. Tú traicionaste 17 años de confianza familiar con una serie de decisiones egoístas y peligrosas. Va a tomar mucho tiempo reconstruir esa confianza, si es que es posible hacerlo. ¿Cree que algún día me va a perdonar completamente?
Te perdono por haber cometido errores, le había dicho. Pero no voy a olvidar que eres capaz de mentir de manera elaborada cuando te conviene. Esa información va a ser parte de cómo evalúo tus palabras y acciones para siempre. Roberto había aceptado esa realidad sin discutir. Sabía que había perdido algo precioso cuando traicionó la confianza familiar y que las consecuencias de esa pérdida iban a durar mucho más tiempo que las consecuencias financieras de sus decisiones. Mis queridos oyentes, si esta historia los ha hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad en las relaciones familiares, si les ha hecho pensar sobre los límites de la confianza y del perdón, denle me gusta a este video tocando el botón de aquí abajo. Es muy fácil, solo tóquenlo una vez y ya está. Y si quieren seguir escuchando historias sobre decisiones difíciles, sobre familias que enfrentan crisis, sobre las consecuencias de las mentiras y las traiciones, suscríbanse al canal tocando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis. Y así van a saber cada vez que publique una nueva historia. También quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre las decisiones que tomé. ¿Creen que hice lo correcto al confrontar a esos hombres peligrosos? ¿Creen que Roberto merecía una segunda oportunidad después de haber puesto en riesgo a toda la familia? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar si hubieran descubierto que alguien estaba usando su casa para actividades ilegales? Porque estas son las situaciones más difíciles que enfrentamos en la vida. Cuando las personas que amamos toman decisiones que nos ponen en peligro, cuando tenemos que elegir entre la lealtad familiar y la seguridad personal, cuando tenemos que decidir si dar segundas oportunidades o establecer límites definitivos. Lo que aprendí de esta experiencia es que a veces las personas que más amamos son capaces de traicionarnos de maneras que nunca imaginamos posibles. Roberto no era un hombre malo por naturaleza, pero había tomado una serie de decisiones progresivamente peores, que lo habían llevado a un lugar donde estaba dispuesto a poner en riesgo a toda su familia para salvar su propia situación económica. También aprendí que cuando una familia se une para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, siempre hay una posibilidad de salir adelante. Claudia podría haber decidido divorciarse de Roberto inmediatamente. Los niños podrían haber decidido rechazar a su padre por sus errores. Yo podría haber decidido cortar completamente la relación con Roberto, pero en lugar de eso, decidimos que Roberto merecía una oportunidad de redimirse, siempre y cuando estuviera dispuesto a enfrentar todas las consecuencias de sus acciones y a reconstruir la confianza a través de acciones consistentes durante un periodo largo de tiempo. ¿Fue la decisión correcta? Eso solo el tiempo lo dirá completamente. Pero 3 años después, puedo decir que Roberto ha demostrado un compromiso genuino con la transparencia y la honestidad que no había mostrado antes de la crisis. ¿Confío en él como antes? No. Y probablemente nunca vuelva a confiar de esa manera. Pero he desarrollado un tipo diferente de relación con él. Una relación basada en el perdón condicional, en la verificación constante y en la expectativa de que las segundas oportunidades vienen con responsabilidades aumentadas. Roberto me enseñó que la gente que amamos es capaz de mentirnos de maneras elaboradas cuando se sienten desesperados. Pero también me enseñó que cuando alguien está genuinamente dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus errores y a cambiar sus patrones de comportamiento, el perdón familiar puede ser una fuerza poderosa para la reconstrucción. La situación también me enseñó sobre mis propias capacidades. A los 73 años, descubrí que era capaz de enfrentar a hombres peligrosos cuando la seguridad de mi familia estaba en riesgo. Descubrí que tenía coraje que no sabía que tenía y que estaba dispuesta a tomar riesgos considerables para proteger a las personas que amo. Pero quizás lo más importante que aprendí es que las familias fuertes no son aquellas que nunca enfrentan crisis. Las familias fuertes son aquellas que encuentran maneras de mantenerse unidas a través de las crisis, que desarrollan sistemas para manejar las traiciones y los errores, que crean caminos hacia el perdón sin sacrificar la seguridad o la dignidad. Mi casa sigue siendo el centro de reunión para nuestra familia, pero ahora con reglas diferentes. Ahora cualquier persona que quiera usar mi casa para cualquier propósito tiene que explicarme exactamente qué va a hacer, quién va a estar presente y por qué mi casa es necesaria para esa actividad.
Roberto entiende estas nuevas reglas y las acepta sin quejarse. Sabe que perdió el privilegio de la confianza automática y que ahora tiene que ganarse cada acto de fe que la familia deposita en él. Las reuniones familiares ahora son diferentes también. Hay una conciencia nueva sobre la importancia de la transparencia, sobre los peligros de los secretos financieros, sobre la necesidad de que todos los miembros de la familia entiendan las decisiones que pueden afectarlos. Los niños, que ahora son adolescentes, han aprendido lecciones valiosas sobre la responsabilidad financiera, sobre las consecuencias de las mentiras, sobre la importancia de pedir ayuda antes de que los problemas se vuelvan inmanejables. María Elena, que ahora está en la universidad estudiando medicina, frecuentemente me dice que la experiencia con su padre le enseñó la importancia de la integridad profesional. Tía Rosa, me dice, cuando sea doctora, nunca voy a tomar decisiones que pongan en riesgo a mis pacientes por mi beneficio personal, porque vi lo que pasa cuando alguien pone sus propios intereses antes que la seguridad de las personas que dependen de él. Roberto Jr., que ahora trabaja medio tiempo mientras termina la preparatoria, me ha dicho que quiere estudiar contabilidad para ayudar a otras familias a evitar los problemas financieros que casi destruyeron la suya. Quiero que la gente aprenda a manejar su dinero de manera honesta, me dice, para que nunca tengan que sentir la desesperación que sintió mi papá. Sofía, que ahora tiene 15 años, ha canalizado toda la experiencia a través de su arte. Ha escrito cuentos sobre familias que enfrentan crisis. Ha dibujado obras que representan la reconstrucción después de la traición. Ha encontrado maneras creativas de procesar emociones complejas sobre el perdón y la confianza. Viendo cómo mis sobrinos han crecido y madurado a través de esta experiencia, puedo decir que aunque la crisis fue terrible mientras la vivíamos, también sirvió para fortalecer el carácter de toda la familia, de maneras que no habríamos logrado sin enfrentar esa adversidad. Claudia me dice frecuentemente que aunque no le desearía esa experiencia a ninguna familia, está agradecida de que sucediera cuando los niños eran lo suficientemente grandes para entender lo que estaba pasando, pero lo suficientemente jóvenes para adaptarse y aprender de la experiencia. Si esto hubiera pasado cuando eran más pequeños, me dice, no habrían entendido por qué de repente teníamos que mudarnos y cambiar de escuela. Si hubiera pasado cuando fueran adultos, tal vez no habrían podido perdonar a su papá tan fácilmente. Sucedió en el momento perfecto para que pudieran procesar la experiencia de manera constructiva. También me dice que la experiencia le enseñó cosas sobre sí misma que no sabía. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, me dice. Descubrí que puedo tomar decisiones difíciles cuando es necesario proteger a mis hijos. Descubrí que puedo perdonar traiciones terribles si la persona que me traicionó está genuinamente dispuesta a cambiar, pero también le enseñó sobre los límites del perdón. Ahora sé exactamente hasta dónde estoy dispuesta a llegar para mantener mi matrimonio, me dice. Roberto sabe que si vuelve a traicionar mi confianza de cualquier manera, no van a haber una tercera oportunidad. Esa claridad ha hecho que nuestro matrimonio sea más honesto de lo que era antes. La experiencia también cambió la dinámica de toda nuestra familia extendida. Mis otras hermanas, que al principio estaban furiosas con Roberto por haber puesto en riesgo a toda la familia, gradualmente han aprendido a perdonarlo también, pero con las mismas condiciones que todos hemos establecido. Roberto le dijo a mi hermana mayor en una reunión familiar reciente: te perdono porque veo que realmente has cambiado, pero nunca olvides que cuando traicionas a un miembro de esta familia, nos traicionas a todos. Las segundas oportunidades en esta familia vienen con la responsabilidad de nunca volver a fallar. Roberto había aceptado esa declaración con humildad. Entiendo completamente, había respondido, y estoy agradecido de tener una familia que está dispuesta a darme la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor de lo que fui. Ahora, 3 años después, puedo decir que Roberto ha demostrado consistentemente que ha aprendido de sus errores. No ha habido ni una sola mentira financiera, ni una sola decisión tomada sin consultar a Claudia, ni una sola señal de que está dispuesto a tomar atajos o a comprometer la seguridad de su familia por beneficios personales. ¿Significa eso que todo está perdonado y olvidado? No. Significa que Roberto ha ganado el derecho a seguir siendo parte de la familia,
pero con la comprensión de que ese derecho viene con responsabilidades continuas. Perdón si este video ha sido muy largo, mis queridos oyentes, pero había que contar toda la historia para que entendieran no solo lo que pasó, sino cómo una familia puede reconstruirse después de una traición tan profunda. La lección más importante que quiero compartir con ustedes es que las crisis familiares, por terribles que sean, pueden convertirse en oportunidades para crear relaciones más fuertes y más honestas, si todos los involucrados están dispuestos a hacer el trabajo difícil de la reconstrucción. Pero también quiero que entiendan que el perdón no significa olvidar y que las segundas oportunidades vienen con la responsabilidad de demostrar constantemente que merecen la confianza que se les está dando. Gracias por acompañarme hasta el final de esta confesión tan personal y tan dolorosa. Los espero mañana con una nueva historia que los va a dejar reflexionando sobre los límites de la lealtad familiar y las decisiones que tomamos cuando las personas que amamos nos fallan.